Bueno, estimados hermanos y amigos, continuamos con el estudio de este curso de la ética cristiana y los 10 mandamientos que hemos visto cuán necesarios son para precisamente nosotros entender mejor cómo es la vida que el Señor pide de nosotros. Y estamos avanzando en el 9º mandamiento. Vamos a ver hasta qué punto podemos llegar hoy. Y nosotros estábamos viendo este aspecto de, bueno, si el 9º mandamiento que nos dice que no debemos hablar falso testimonio contra nuestro prójimo y exige por tanto que hablemos con la verdad, ¿cuál debería ser nuestra postura con expresiones de la vida diaria que consideradas literalmente diríamos no son ciertas? Y como yo les mencionaba el domingo anterior, el propósito en esto no es fomentar que nosotros nos pongamos, tomarlo de una manera trivial y decir, como qué detallistas, ¿verdad? Ponerse hasta aún en esto, sino que es precisamente evaluar nuevamente delante del Señor, estamos incumpliendo un mandamiento, porque para un hijo del Señor no debe ser indiferente. Si estamos nosotros hablando la verdad o no. Y veíamos que hay situaciones, por ejemplo, como las mismas parábolas. El Señor Jesucristo habló en parábolas, pero las parábolas no son, ¿verdad?, historias basadas en hechos reales. O sea, pueden tener elementos de la vida diaria, pero en sí mismo el Señor no estaba contando esa historia como algo que necesariamente haya ocurrido. Pero nadie estaría diciendo que el Señor Jesucristo haya mentido. Obviamente la historia sí busca transmitir una verdad o verdades espirituales. Las exageraciones. Tenemos, ¿verdad?, expresiones que sabemos que no son así literalmente. Cuando alguien dice que se está muriendo de hambre, ¿verdad? No, pero las utilizamos y así hay muchas otras. Entonces, ¿qué es lo que uno debería evaluar? Bueno, es mi tendencia estar hablando siempre de manera exagerada, de modo que eso sí pueda llevar a alguien a cuestionar, bueno, lo que él dice, no, hay que ver si realmente es así. O simplemente estoy usando una expresión cotidiana que todo el mundo sobreentiende que es eso, es simplemente una exageración para añadir algo de dramatismo, para transmitir realmente cómo estaba uno en cierto momento. Las expresiones de halago y cortesía, de nuevo, hay algunas que pueden ser eso mismo, expresiones de cortesía. Otras pueden ser simplemente ya halagos con otras intenciones. Por ejemplo, nosotros vemos en la Escritura el caso de Absalón, ¿verdad? ¿Qué buscó él con esas expresiones de cortesía y de halago que hacía con las personas del pueblo? Era robarse los corazones, ¿verdad?, de las personas para cuando él se sublevara tener el apoyo de ellos. En tal caso vemos que esas expresiones de cortesía eran pecaminosas porque tenían una intención oculta. Entonces la intención también importa mucho. Si usted la pasó bien en algo y le pregunta o se siente bien, ¿y cómo está? Me siento bien. Sencillamente esa respuesta estaría bien. Pero si yo la estoy diciendo nuevamente con esa intención de engañar o de quedar bien, simplemente por la impresión que queremos mantener ante las personas, eso es lo que nosotros deberíamos estar evaluando. Pero como les dije, hay mucho más. El caso de las bromas, de la burla. La Escritura nos muestra a nosotros ocasiones en que la burla es reprendida por el Señor, pero hay casos en que la burla misma viene de parte de Dios. Entonces, todo eso es lo que tenemos que poner en balanza. O sea, si alguien tomaba de la clase anterior que sería completamente inapropiado hacer hasta una pequeña broma verbal que no busca la intención de lastimar ni dañar a alguien, quizás no estamos entendiendo. Pero, nuevamente, es usted delante del Señor y su conciencia informada por la palabra que debe examinar lo que está saliendo de nuestra boca. Pero como les dije, hay varios pasajes en la Escritura que también a veces suscitan preguntas. Vamos a ver algunos de ellos en la lista. Como les dije, empieza con el conocido incidente de las parteras en Egipto.
Dice Éxodo 1:15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Este primer incidente, ¿verdad? Muchos se han cuestionado, estaban diciendo las parteras la verdad. Aquí vemos que en primer lugar se enfatiza el hecho de que ellas tuvieron que temor a Dios y no hicieron como el rey les mandó, lo cual también nos recuerda otro principio que estudiamos al ver el quinto mandamiento acerca de honrar a las autoridades. Nosotros estamos llamados primeramente a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellas vieron que el mandamiento de parte del rey no tenía ningún sustento, entonces no estaban obligadas a obedecer en ello. Entonces, realmente explícitamente el pasaje no dice que ellas hayan mentido, aunque es de suponer, ¿verdad?, por la manera en que se plantea el escenario, que realmente ellas lo que hicieron fue preservar las vidas, que esto no era lo que estaba pasando, que cuando llegaban ya el niño había nacido, sino que sí estaban asistiendo en el parto, pero dijeron, nosotros no vamos a obedecer al rey en lo que está pidiendo, y preservaron la vida de los niños. Tenemos también Josué 2, 4 y 6. Voy a pasar rápidamente sobre varios pasajes y ya luego veremos algunos principios generales de ellos. Josué, capítulo 2. Aquí tenemos a Rahab. A Rahab. Dice Josué 2:4, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. O sea, claramente ella sabía quiénes eran, ¿verdad? Y también dio indicaciones para obstaculizar que los encontraran y mandó a estas personas a que los buscaran cuando realmente todavía estaban en su casa. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento también de este hecho? Vamos a Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y unas páginas adelante, en Santiago 2:25, leemos, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Volvemos a Josué, Josué capítulo 8. Aquí tenemos la toma y la destrucción de Ai. Rápidamente el contexto. El pueblo fue vencido la primera vez. ¿Por qué? Porque Acán había tomado del anatema. El pecado es descubierto, Acán es castigado y el Señor entonces le dice ahora sí a Josué que vayan contra este pueblo. Dice Josué 8:3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues,
delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Vean lo que Josué está diciendo, es conforme a la palabra de Jehová, porque esta estrategia de parte de quien vino, del Señor. Si vemos el inicio del capítulo, dice el versículo 1, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la ciudad detrás de ella. O sea, parte de la estrategia es el Señor diciéndole, yo les voy a entregar ahí, esta vez sí la van a vencer, pero tienen que poner emboscada, es decir, un grupo de personas va a estar dispuesta para tomarlos por sorpresa, y para lograr ese fin, una parte se tuvo que fingir vencida. O sea, ese fingimiento, nuevamente diríamos, no correspondía con la verdad. Ellos no estaban siendo derrotados, aparentaron ser derrotados. Muy bien, vamos a Jueces. Jueces, capítulo 4. Josué 4, 18. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Dice Jueces 5, 24 lo siguiente. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Vean, aquí hay mucha imagen que uno a veces puede pasar por alto. La imagen de los enemigos siendo destruidos, aplastados por la cabeza, es imagen bíblica que viene desde Génesis capítulo 3, ¿verdad? Y tú aplastarás su cabeza. Son ecos, ¿verdad? Pero nosotros estamos viendo el contexto ahora desde la parte del noveno mandamiento, ¿verdad? Este hombre le está diciendo, si dicen que vienen a buscarme, usted les dice que no estoy. Y ella le dice, sí, claro, tranquilo, acuéstese a dormir, ¿verdad? Y el Señor dio la victoria a través de ella, tal y como lo había anunciado la profetisa Débora, de que iba a venir la victoria por mano de una mujer. El asunto es esto, ¿verdad? Primero ella le dice que sí, que le va a ayudar. Obviamente vemos también la estrategia que tuvo. En vez de darle agua, le dio leche y todo lo que estamos leyendo acá. Vamos a otro caso. Primero es Samuel 16. No sé si el hermano que me hizo la pregunta hace ya como 2 años se acordará. Yo le dije, tranquilo, vamos a llegar a ese pasaje. Bueno, hoy llegó el momento. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, es pacífica tu venida. Señor, tengo miedo. Si Saúl se entera, me va a matar. Tome
un animal y diga que viene a ofrecer sacrificio. Y Samuel hizo caso. Señor, pero ¿no estaría mintiendo? Muy bien. 1 Samuel 19, 12 y 17. No vamos a leer todo, pero es básicamente: y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. El resto de la historia deben conocerlo. ¿Qué es lo que hizo Mical? Puso una estatua, ¿verdad?, para que pareciera que estaba David ahí. ¿Qué pasó con David? No, que está enfermo. Y ahí estaba, ¿verdad?, la estatua en la cama, hasta que ya dijeron, no, aquí hay algo sospechoso, ¿verdad? Entonces, en el versículo 17, Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. La primera parte, Mical está protegiendo a David. En la segunda parte, Mical se está defendiendo a sí misma, ¿verdad? Porque eso no le dijo a David. Y está mintiendo ya para salvarse a ella. Pero la primera parte uno diría, bueno, estaba defendiendo a su esposo. Porque claramente la intención de Saúl no era hablar con David. O sea, hasta le tiró una lanza, ¿verdad? Ya en su momento. Bueno. 1 Samuel 20, hay muchos, o sea, la historia de David, Samuel y Saúl, hay montones, vamos a ver solo unos cuantos. 1 Samuel 26, es Jonatán con David. Sabemos que esta fue una gran amistad que ellos tuvieron. David se ha escondido. ¿Y qué le dice David a Jonatán? Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. ¿Dónde estaba David? Estaba ahí con Jonatán. O sea, no estaba donde le está diciendo, ¿verdad? Ahora, hay ciertos momentos en la vida de David que sabemos que se nos está contando su estado espiritual. David no estaba confiando y apoyándose en el Señor. De hecho, parte de este patrón lo podemos seguir viendo cuando en el capítulo 21, versículo 13, ¿qué tenemos haciendo a David? Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Voy a leer la respuesta de Aquis, siempre me encanta. Vean, dice: y dijo Aquis a sus siervos, y aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar a mi casa? David tiene temor por su vida. ¿Por qué? Porque él escucha, pero no es este David el que venció a Goliat, del que cantaban, Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. David dijo, aquí es, protegiéndome. Y se finge loco. Vean, la Biblia aquí no está alabando la acción de David, nos está contando lo que hizo. Pero como les digo, son casos de un hombre del Señor. De hecho, con David no solamente sucede esto, y aquí es donde también cuando hace muchos años estudiamos la vida de David, uno puede ver la soberanía del Señor. David se fingió loco ante Aquis, y Aquis dice, ¿acaso me hacen falta locos? Ya luego David deja de fingirse loco, y más bien le dice a Aquis que él va a ser súbdito suyo. ¿Y qué hace Aquis? Versículo 10. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David le decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jerameel o en el Negev de los Eneos. Y Aquis le creyó. ¿Qué andaba haciendo David? Andaba venciendo de los pueblos enemigos alrededor. Lo que pasaba es que David no dejaba ninguno con vida para que obviamente no se supiera lo que andaba haciendo. Y Aquis le cree. Le creyó a un hombre que hace no mucho tiempo lo había visto andar como loco. Segunda de Samuel 15. Versículo 34. Es David el que está dando la orden, es Absalón quien le está buscando. Sin embargo, él manda a
Usai de vuelta. ¿Para qué? Para que él sea un instrumento para entorpecer el consejo de Ahitofel. Versículo 34, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Claramente, para que este plan de David funcione, él le dice, tú tienes que presentarte de nuevo a Absalón y ofrecerle la lealtad, a decirle, yo vengo a ser siervo tuyo, pero Usai no ha dejado de ser siervo de David, está por orden de su rey ahí. Para ello tiene que decir algo que no es cierto. Yo vengo a serte fiel. Y como vemos, el Señor usa a Usai para entorpecer. Y de nuevo, como les digo, desde la perspectiva de la soberanía divina, a mí me encanta, como lo dice el capítulo 17, para entorpecer el acertado consejo de Ahitofel. El consejo de Ahitofel era el correcto. Solo buscamos la vida de un hombre. Pero Usai está ahí, se inventa una trama. No, tu papá es un hombre de guerra, va a estar súper atento y si caen algunos, eso no le va a salir bien. Y se entorpece ese consejo. Se entorpece ese consejo. Muy bien. Veamos otro caso. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 22. También es impresionante lo que pasa con Acab, pero todo esto es, de nuevo, la voluntad del Señor que le había dicho a este hombre que él iba a caer. Primero de Reyes 22, 14. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Verdad? Josafat dice, yo te voy a acompañar en esta campaña militar, pero busquemos consejo. Y él llama a sus profetas, ¿verdad? Y sus profetas le están dando solo buenas palabras. Acá tú vas a ganar. Pero Josafat sospecha, qué raro, es que está como extraño. Que todo solamente pura victoria. ¿No hay aquí un profeta del Señor? Dice, sí, hay uno, pero es que nunca me gusta lo que dice. Bueno, lo mandan a traer. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, vean, es que es impresionante. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? O sea, Acab está consciente, este hombre me está mintiendo. Dígame la verdad. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Pero está pidiendo que le diga la verdad. Y él se la da, finalmente. Y aún así no quiere atender. Pero Micaías agrega más. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. O sea, yo no sé con qué palabra más clara se le puede decir a este hombre, vea, el Señor, claramente Dios siempre sabe lo que va a hacer, o sea, esta es una manera profética de ilustrarle la situación. El Señor está diciéndole a usted con palabras claras, usted va a creer la mentira de estos otros profetas. Ellos le están mintiendo y se lo estoy diciendo y usted se lo va a creer. Y no va a creerle al que sí le dijo la verdad. Porque Acab, ¿qué hizo? Acab se fue a la batalla. Él se disfrazó, ¿verdad? Para que no lo confundieran con el rey. ¿Y quién lo terminó matando? Un soldado que disparó a la aventura. Y Dios dio en el punto. Y como este pasaje, también nosotros tenemos 2 de Tesalonicenses 2:11, que nos dice lo siguiente.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vean, hermanos, en la gran mayoría de estos pasajes que hemos visto, y como les dije, ahí están otros pasajes que ya por tiempo no leímos, la mayoría, estamos hablando, son de siervos del Señor, o profetas, o un rey, o un sacerdote. Como les digo, si dejamos de lado el caso de Mical, que podríamos decir que esta mujer no fue una mujer creyente, o por la manera en que también luego se expresó de David y otras cosas, fueron ellos los que dijeron cosas que no correspondieron con la verdad. Algunos dirían que mintieron. Porque hombres como Absalón, como Ananías y Zafira, Labán, entre otros, no nos sorprende que mientan, no conocen del Señor. Pero aquí tenemos a estos siervos del Señor recurriendo a estrategias o a hechos falsos con alguna finalidad. Como yo les mostré brevemente, ¿verdad? Han habido hombres del Señor que han dicho, si no es verdad, es mentira y toda mentira es pecado. Aun aquellas que tengan una razón para buscar justificarlas. Solamente que lo que va a variar es el grado de la severidad de ese pecado. Pudiera ser una forma. En otros, yo entendería que lo que se nos está enseñando es que, y en especial para proteger la vida de otros, es que aquellos que buscan la vida de otra persona han perdido el derecho de saber la verdad. Samuel teme por su vida y el Señor le dice, yo estoy guardando su vida. Saúl no tiene ningún derecho de saber a qué viene usted. Las parteras. El rey de Egipto, el faraón, no tiene ningún derecho a tomar la vida de los niños varones. No tiene derecho a saber la verdad. Nosotros jamás acusaríamos a Dios de ser un Dios de mentira. Y vemos que incluso es su voluntad que algunos la crean. O sea, él mismo, como parte de su sentencia y juicio sobre este mundo pecador, dice que hay quienes se creen ese poder engañoso. Y hermanos, es la razón última que nosotros solo podemos encontrar para que ciertas personas estén en ciertos movimientos que usted dice, ¿cómo no lo ven? O sea, es evidente que eso no es iglesia del Señor. O sea, no puede ser iglesia del Señor por ningún lado. Hay un poder engañoso. Lo que quieren es que teniendo picazón de oídos, prefieren la mentira. Y ahí están escuchando lo que quieren escuchar. Y el Señor dice, quieren la mentira, yo les doy la mentira. Como Acab. Usted lo que quiere es la mentira, se la voy a enviar y se la va a creer. Entonces, así como el mandamiento de no matarás no excluye todo matar, el no dar falso testimonio no excluye todo engaño, en el sentido de que hay quienes no solo detienen con injusticia la verdad, sino que no han de recibir la verdad. El patrón que se puede identificar en la mayoría de estos casos es que se despistó o se engañó para promover la justicia contra los impíos, en especial en defensa de la vida inocente. No estoy justificando todas las situaciones, como les digo, algunos casos de la vida de David claramente fueron incredulidad. Él no andaba bien. Como vimos, él estaba recurriendo constantemente al engaño y a la mentira, y eso eventualmente trajo consecuencias muy tristes, porque muchos sacerdotes murieron por causa de su engaño. Recuerdan que luego Saúl llega buscándolo, y ese hombre no estaba confiando en el Señor, sino que llegó pidiendo la espada de Goliat y diciendo, ninguna como esta. Él luego va a ver lo que vino sobre esos sacerdotes y ya luego lo veremos consultando a Jehová antes de actuar. Pero como les digo, otros casos, si hubiera que extraer un principio, sería este: en defensa de la vida hay quienes no tienen derecho a recibir la verdad con tal de que sea defendida.
Algo así es lo que pudiera verse en lo que sí pasó en la vida real cuando los nazis buscaban a los judíos e iban casa por casa preguntando, ¿esto sí pasó? Y por supuesto que hubo creyentes que resguardaron a judíos en su hogar. Entonces algunos buscan poner este ejemplo como un caso clásico, ¿verdad? Vea cómo aún los mandamientos de Dios no son infalibles, vea cómo usted puede poner mandamientos en conflicto. Vienen y preguntan a su casa, ¿tiene judíos con usted? Si responde con la verdad, ellos van a morir. Si quiere preservar la vida para no estar involucrado en quebrantar el mandamiento de no matarás, tiene que mentir. Pero realmente, como hemos visto, pudiera haber una buena justificación para decir que ellos no estaban obligados a responder. No hay que pasar tampoco por alto el hecho de que si aún una conciencia fuera acusada y dijera, los tengo, ya esa persona había tomado también un riesgo al darles hospedaje, ¿verdad? Porque ya solo eso iba en contra de las autoridades también. Y fue como hasta aquí pude llegar. Una decisión que no sería fácil en todo caso. Con eso lo que quiero decir, hermanos, no siempre es sencillo. A veces hay panoramas que no pudieran parecer tan claros, pero si confiamos en el Señor siempre puede haber una salida no pecaminosa delante de Él. Y es lo que nosotros debemos pedirle. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que nosotros con situaciones mucho más sencillas o menos complejas que algunas que hemos visto, hemos preferido el engaño. Y de eso debemos arrepentirnos. Como reitero en Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El segundo caso más amplio que quiero que veamos es respecto a la reputación de los demás. La reputación de los demás, el chisme y su relación con la disciplina eclesiástica. Como hemos visto, el mandamiento de no hablar falso testimonio prohíbe directamente la difamación. ¿Y saben cómo se describe esta difamación? Como herir de lengua. Vamos a Jeremías 18:18. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. ¿Ven cómo estos hombres perversos lo ven ellos mismos? Hablar mal contra otro es herirlo de lengua. De hecho, Thomas Watson dice que cuando se difama, todos son dañados. Se hiere a 3 personas a la vez. Se hiere a la persona que es difamada, se hiere a la persona que lo escucha, porque estamos sembrando en la mente de esa persona ahora pensamientos no buenos, pensamientos no caritativos en la mente de otra persona respecto a alguien más. Y finalmente el difamador daña su propia alma al informar lo que es falso. Hermanos, el chisme es serio. Debemos asegurarnos de que si por alguna razón vamos a hablar de alguien más con otra persona, lo que estamos diciendo corresponde con la verdad. De nuestra parte no solo es que no esparzamos falsos rumores, también debemos estar conscientes de otro aspecto. ¿Quién está siendo aquí acusado? ¿O quién va a ser herido? Jeremías. Hermanos, una vida piadosa no nos exime de que hablen mal contra nosotros. No evitará que seamos objeto de difamación. Pablo fue objeto de ella. ¿Recuerdan Romanos 3:8? Como se nos calumnia, hagamos males para que vengan bienes. Eso andaban diciendo que Pablo enseñaba, y Pablo no enseña eso en ninguna parte. Un hombre que vivía para el Señor, eso no lo eximió de ser objeto de la calumnia. Por supuesto, nuestro mismo Señor Jesucristo, no solamente cuando fue llevado a juicio, sino también durante su vida. Vamos a Mateo 11. ¿Cuál era la fama que tenía el Señor Jesucristo? Mateo 11:18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Es decir, Juan tampoco se salvó. Pero sobre todo es Cristo, ¿verdad? Que sabemos que nadie puede acusar de pecado al Señor Jesús. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos.
¿Sí? El mismo Señor fue objeto de la difamación durante su vida en esta tierra. ¿Cómo combatirlo, hermanos? Bueno, de nuestra parte, respecto a otros, debemos recordar que el amor no busca hacer nada indebido. Si nosotros amamos a nuestros semejantes, no hablaremos aquello que pueda dañarlo. Pero si somos nosotros los que recibimos la injuria, la infamia, también podemos hacer un buen uso de ella. Como decía un autor, si lo que están diciendo de nosotros es falso y usted sabe que es inocente, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué se preocupa? Pero aún también es cómo responder ante ella. Volviendo al caso de David, no vamos a buscar el pasaje, pero en 2 Samuel 16 sale un hombre llamado Simei, y Simei lo que está haciendo es gritándole, acusándolo de ser un hombre sanguinario, tirándoles piedra, polvo. Sale Abisai, ¿verdad? De esos hermanos, hijos de Sarbia, ¿verdad? Ellos siempre lo resolvían muy fácil, ¿verdad? Deje que pase y le corto la cabeza. Déjalo. Si está hablando así es porque el Señor se lo ha mandado. Y luego más adelante Simei aparece aparentemente arrepentido como rey, perdón por lo que le dije. Está bien, no morirás hoy, fue lo que le dice. Y en efecto eso fue lo que le pasó, no murió ese día. Porque más adelante, cuando ya le está dando el poder a Salomón, él le dijo, vea, lo que dijo Simei debe tener consecuencias, pero actúa con la sabiduría que el Señor te da. Y en efecto se le da una condición que uno diría que fácil haber cumplido eso. Era que no abandonara la ciudad donde estaba. Y un día él salió. Llegó el informe y ese día fue la sentencia de muerte para Simei. El punto es, no busquemos la venganza. Dejemos toda justicia al Señor. También demos gracias si Él nos ha preservado de la difamación y los testigos falsos, porque como les digo, hermanos, en esta vida estaremos expuestos a ello. También debemos tener el deber de defender a los demás y de vindicarlos cuando son agraviados por labios mentirosos. No debemos guardar silencio. A veces, por temor a los hombres, nosotros no nos quedamos en silencio, aún sabiendo que lo que alguien está diciendo no es cierto, y debemos enfrentarlo. Debemos proteger la reputación de los demás cuando sabemos que algo no es así. Eso fue lo que buscó hacer Jonatán ante su padre. Dejando de lado el hecho de que David le dijera que, bueno, dígale a su papá que anda ofreciendo sacrificio con la familia y demás, llega un momento en 1 Samuel 19 que Jonatán sí se pone al frente y dice, papá, eso no es así. Este hombre solo ha buscado tu bien y tú buscas matarlo. Saúl no lo tomó de buena manera, insultó a su hijo gravemente, pero Jonatán hizo lo correcto. No es cierto lo que mi papá está diciendo respecto a David. Ahora, ¿por qué también hablo de esta relación de la disciplina eclesiástica con el 9º mandamiento? Hermanos, porque el principio de los 2 o 3 testigos permanece. Como vimos, ¿verdad? El Antiguo Testamento establecía que para que una acusación fuera cierta, tenía que hacerse constar en boca de 2 o 3 testigos. Y vemos que el Señor traslada este principio como parte del proceso disciplinario. Vamos al conocido pasaje de Mateo 18. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La persona que tiene una acusación o que tiene un alegato contra alguien más, ¿qué es lo que tiene que hacer? No tiene que ir de persona en persona diciéndole, verás que me parece que voy a tener hermano a hacer o decir tal cosa. ¿Usted qué piensa? Yo lo que pienso es que usted tiene que ir a hablar con la otra persona, no contarme a mí nada, no quiero escucharlo. Esa sería nuestra respuesta caritativa ante el hermano. Haga lo que tiene que hacer, no evite la confrontación. Entre nosotros, hermanos, ¿cuántas situaciones deberían pasar desapercibidas? Muchísimas,
Si lo que nosotros hiciéramos tan sencillo es ir y buscar al hermano y aclarar la situación. Si hay pecado, que haya arrepentimiento, gracias a Dios. Si no hubo pecado, gracias a Dios, fue un malentendido. Pero en ocasiones hay que pasar a este segundo paso, donde sí tienen que haber estos 2 o 3 testigos, pero como les digo, no sin antes haber buscado a la persona. Cuando llega ese momento donde decimos, es cierto que el amor cubre multitud de faltas, pero ya este pecado no lo puedo pasar por alto. O lo que me ha parecido que fue un pecado. Voy y hablo con la persona. Si es cierto, que haya arrepentimiento. Si no es cierto, fin del tema. Y gracias a Dios no lo comenté con nadie más, porque si no hubiera esparcido un rumor o algo que no fue cierto respecto a alguien más. Ya en su momento, como les dije, y bueno, no vamos a poder terminar, pero solo recordemos, ¿verdad?, que este pecar contra ti, habíamos estudiado en su momento que no tiene que reducirse a una ofensa directa, o sea, como es que el hermano pecó directamente contra mí, sino es de todo pecado que yo pueda percibir o caer en cuenta de que un hermano lo haya cometido. Porque recuerden que Gálatas 6.1 nos habla de que si alguno fuere sorprendido, o sea, no es un pecado que viene y se comete directamente, pero igualmente hay que irlo a afrontar. ¿Con qué espíritu? Con un espíritu compasivo. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, nos dice Gálatas 6.1. O sea, la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos finalizando esta relación, ¿verdad?, del 9º mandamiento y la disciplina y el mandamiento como tal. Recuerde que si tiene preguntas me las puede hacer llegar. Que el Señor les bendiga.